Estamos al aire, acá estamos un poco como yo siempre digo, en la cocina de preproducción. La cocina de preproducción, nos vamos chismoseando cosas, pero esto es la radio, ¿no? La posibilidad de poder debatir cuestiones que por ahí no son visibles, a veces otras sí, se puede insinuar, porque tampoco convengamos que esto es exclusivo de una forma, ¿no? Los formatos se van replicando, reproduciendo en función, obviamente, a un montón de situaciones. Antes de empezar, quiero mandar un fuerte saludo, obviamente, a toda la audiencia de FM Zapucay, la 100.3, la 91.9, que FM Folk. Y los canales digitales de YouTube y Facebook que me encuentro con vecinos en la calle y me dicen, los vi por Facebook, los escuché, aparte esto queda colgado en YouTube, así que... Ya es popular el doctor. Sí, no, lo escuchamos, no, por favor, son los invitados y el defensor. Así que están a la expectativa, estamos generando audiencia. Un conductor, ¿qué tal? Bien, está bien, yo creo que de eso se trata, siempre se hace en base, obviamente, a la relación que va teniendo de alguna u otra manera esta figura que es el defensor del pueblo con los vecinos de la ciudad de Posadas, que hemos crecido mucho, que hemos generado muchas cuestiones vinculadas a la vida social, a la vida estructural, si se quiere, porque obviamente atendemos demanda. Hoy vamos a hacer un programa muy particular, donde obviamente vamos a hacer un desglose para empezar a charlar un poquito de cuestiones que están vinculadas a la funcionalidad de este organismo. O sea, que en realidad no es un organismo, a poner los términos que corresponde, sino es una figura que se llama Defensor del Pueblo, que está acompañado, si se quiere, por una mini estructura, ¿no? Que es como un concejal que de alguna manera se desprende, porque es un concejal más, que tiene ciertos atributos que por ahí superan el nivel de atribución que eventualmente pudiera tener un concejal en cierta forma, porque el concejal puede a través de las comisiones, donde obviamente las comisiones tienen mucho más atributos que la individualidad con respecto a las cuestiones que nosotros vamos a han sucedido, ¿no? Acá me están mostrando los resultados del Garupasi, yo lo sabía ayer a la tarde, y que Ripoll, un gran amigo, estaría... Había 7 votos de diferencia, ¿no? Sí. Santa Ana, que tenía voto electrónico, el Bocomi creo que se llama, y por su parte Garupá, eran los dos municipios en los que la diferencia entre dos sublemas renovadores era muy exigua, digamos. Estaba saludando FM Zapucay 100.3 y a la audiencia, porque si no nos olvidamos. Sí, y Adrián también mandó mensajes, ya estamos, dice con su dedito de... Bueno, un saludo a Adrián, por supuesto. Básicamente hoy va a ser un programa medio particular, donde vamos en la primera hora. Nosotros siempre debatimos cuestiones, la segunda va el doctor Quevedo, pero hoy el doctor Quevedo no va a estar, ¿cómo es? La doctora Carla Levinsky. Pero también yo quiero contarle, quería empezar por ahí antes de ingresar, porque en la segunda hora va a estar el doctor Quevedo tendría que estar el doctor Quevedo, como él se va a ir, porque tiene que ir a una reunión. Básicamente quería hablar de esta cuestión en este tiempo de la asociación. Quería aprovechar un poquito, Claudio, para que el vecino de la ciudad de Posadas empiece a tomar conciencia de que tuvimos la suerte, y hay que decirlo en los términos reales, de poder haber generado en su momento la creación de una asociación civil sin fines de lucro. Una asociación que hemos creado con una base bastante interesante, con objetivos muy claros, objetivos sentados o radicados, por decirlo más claramente, en un aspecto social muy importante, ya que nosotros apuntamos a la esencia social, digamos, a la sostenibilidad de las estructuras sociales, que tiene que ver con los derechos y las garantías constitucionales. Ahora, no específicamente vamos a decir nosotros vamos a trabajar para que el derecho de justicia, educación, salud, etcétera, estructuralmente se vea reflejada en la sociedad. Nosotros vamos a trabajar como
observadores del incumplimiento de estos principios. Para eso hemos creado esta asociación. Básicamente nos centramos en el origen de la potestad o de la competencia, que es el artículo 43 de la Constitución Nacional. A ver un poquito, que ve usted que estuvo en el desarrollo de los objetivos, debatimos bastante. Cuando iniciábamos este debate hace un par de años para crear esta asociación, ¿cuál era el objetivo que hemos fijado para que trabajara la asociación? Porque ahora le voy a contar lo que se viene, que yo estuve trabajando, además de todo lo que hago todos los días, en algo que se llama el Centro de Apoyo de Intervención para la Capacitación o el acceso a la información administrativa y general de las instituciones. Centro de apoyo, no nos olvidemos, pero que va a estar trabajando con la base de la asociación, o sea que va a tener, digamos, potestades jurídicas, por eso va a ser un centro de apoyo, donde vamos a intentar básicamente intervenir a partir de hacer acceder a la información a todos los vecinos de la ciudad de Posadas, de la provincia de Misiones, y como estamos firmando acuerdos con otros organismos a nivel nacional, de hecho ya lo estamos haciendo a nivel nacional con algunas universidades, vamos también a dar apoyatura en este sentido a otras provincias, municipios, cualquiera que nos soliciten. Básicamente este centro de apoyo, que vuelvo a decir, jurídicamente va a tener ACDC como base para responder jurídicamente y para explicar por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, pero en el fondo, ¿qué es lo que nosotros discutíamos como objetivo central para brindarle como servicio? Porque una asociación tiene que brindar un servicio que taxativamente lo explica en su objetivo. Sí, bueno, primero, esto es interesante porque siempre que empezamos y hablamos de derechos, siempre hacemos referencia a un momento histórico de la Argentina, que es la reforma del 94. En la reforma del 94 hubo, digamos, en ese artículo 43 que vos estás mencionando, que en su primera parte habla de cuáles son las cuestiones colectivas. O sea, una constitución siempre habla de derechos, pero casi siempre los derechos son para personas individuales. Siempre son el ciudadano individual de a pie en contra del Estado. Hubo otra época, digamos, lo que serían esos fueron los primeros derechos políticos. Hubo otra época que son los derechos ya sociales y económicos, en los cuales ya era no el ciudadano, sino el trabajador y enfrentado a la sociedad. Hay derechos de tercera generación que ya son derechos que tuvieron el nombre de colectivos porque no pueden dividirse, o sea, no se pueden dividir, no, cada uno no es dueño. Por ejemplo, el que tiene derecho a la libertad de expresión tiene a la libertad de mi expresión, de lo que yo pienso. ¿Ah? Pero si yo estoy viviendo en un lugar que antes fue un basural y en el cual yo me estoy contaminando, yo tengo un derecho, pero ese derecho es indivisible de mis vecinos. Por lo tanto, es una cuestión colectiva. Esta dimensión colectiva es tan importante que los constituyentes en el 94 dijeron, miren, para que puedan defenderlos ante los tribunales o ante cualquier otro organismo, puede ser el afectado, puede ser el defensor del pueblo y las asociaciones. Con el devenir del tiempo, la justicia, y especialmente la Corte Suprema, porque en esto hay que hacer hincapié en la Corte Suprema y en los fallos de la Corte Suprema que determinan e influyen en todos los tribunales inferiores, y esto lo supimos como Defensoría por cuero propio, lo aprendimos cuando fuimos a un amparo contra el gobierno nacional, que tuvimos que ir de la mano de una asociación para poder entrar a discutir el tarifazo eléctrico de Macri. Entonces, son las asociaciones y fallos de las asociaciones en las cuales las asociaciones han llevado muchísimos casos en bien público y que no se le permitió a defensores locales, porque están los casos del defensor de la provincia del Chaco, el caso de los defensores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que constantemente pegaron contra los tribunales y los tribunales le negaron la legitimidad para que ellos puedan llevar planteos de personas comunes, pero de manera colectiva, para, por ejemplo, pedirle o que no aumenten las tarifas o que se quiten cargos en el cual
había un enriquecimiento ilícito por parte de las empresas que estaban cobrando cargos, pero que obviamente cada individuo particular o cada vecino no podía acceder por el costo o las barreras que hay para acceder al sistema judicial. Entonces, la asociación civil, es una ONG, es una entidad intermedia entre el ciudadano y el Estado, lo que la Constitución misma le da la potestad de defender estos derechos colectivos. En la ciudad de Posada y en la sociedad misionera no existía una ONG que estuviera en funcionamiento y que tuviera como fin la defensa de los derechos colectivos, para que en muchos casos en el que hay medidas que pueden ser internacionales, medidas tomadas por el Estado Nacional o por el Estado Provincial, que pudieran llegar a afectar los derechos colectivos de las personas, en este caso de los posadeños y de los misioneros, porque esta asociación es una asociación que tiene un alcance provincial primero, y haciendo algunos convenios también tendría un alcance nacional, puede erigirse como un defensor de derechos colectivos, no necesariamente estatal. Claro. Esto existe en Buenos Aires. Hay solamente que ver los repertorios de fallos de la Corte Suprema, en las cuales, por ejemplo, muchísimas de estas organizaciones llegan o llevan a tribunales muchas peticiones, y la Corte, los tribunales, tienen especial deferencia en hacerle lugar a los planteos cuando son estas asociaciones intermedias, estas asociaciones de la sociedad civil, las que están llevando las diferencias. ¿Por qué? Porque, como te dije, hay derechos que son colectivos y son indivisibles, pero que la afectación, no hay detrás, por decirlo de alguna manera, la posibilidad de obtener alguna ventaja económica. Por lo tanto, las personas de a pie no tienen los incentivos, o tienen directamente barreras para poder pedir a la justicia que cese esa situación de vulnerabilidad. Esto nosotros lo vimos trabajando en la función pública, nos hemos dado cuenta los límites a veces que tiene una magistratura pública electiva como el defensor del pueblo. A veces tiene muchísimas limitaciones para defender los derechos de las personas. Bueno, esto es lo que los tribunales nos están diciendo a nosotros. Por eso se creó esta asociación. A través de los fallos. A través de los fallos. Porque no nos olvidemos y pongamos el ejemplo sobre la mesa. En el 2019 nosotros nos presentamos ante el Estado Nacional por una decisión, si se quiere, arbitraria o no sé qué, en su momento de arbitraria política. Cuando es política puede ser arbitraria o no. Siempre el político te va a terminar diciendo que son políticas de Estado y que en definitiva el fundamento está ahí. La misma justicia te dice que las decisiones políticas, ellos sí, no. primero te dicen eso y después hacen otra cosa, los jueces, ¿no? Pero dice, hay las sí. cuestiones que son de oportunidad, mérito y conveniencia, son cuestiones políticas que nosotros no son judiciales. Bueno, en el 2019, acordate que de alguna manera en ese caso fue el Ministerio de Energía, no sé si era Secretaría o el Ministerio en ese momento, pero que básicamente tenía en cabeza al ministro Aranguren. Sí, el ministro de Energía. Ministerio de Energía, ya era ministerio entonces. Básicamente, o ministro secretario, creo que. La cuestión es que terminan sacando una resolución interna, me acuerdo que la 1700 no sé cuánto, o 7000 y pico, que había salido en el 2018 en una audiencia pública donde se había fijado valores que en realidad el valor era muy simple, o sea, se liberaba. Se había fijado cuál era el valor del megavatio hora. Claro. Y sacando el cepo al dólar, digamos. Claro, lo calzaban. Primero claro. Lo calzaban en un valor muy alto, exacto. En un valor muy alto de producción, y después el ministerio, en este caso que estamos hablando, el amparo que presentó, el ministerio comenzó a bajar la plata destinada al subsidio de ese precio de energía. Bueno, por lo tanto, que iba a impactar directamente en la tarifa del usuario. Lo que decía en ese momento Aranguren era de que esta quita, por decirlo de alguna manera, del apoyo que hace el Estado a través de un término que se llama subsidio a los valores, lo iban a hacer de manera progresiva. Ese era, me acuerdo, el discursito. Pero resulta de que a Misiones
estaba pagando $8 el megavatio con el subsidio, directamente le retira el subsidio y le coloca, como dice que veo, en el lugar que corresponde, que era $53 el megavatio. O sea que vos pasabas a pagar, en ese momento vos estabas pagando 300 pesos y tenías que pasar a pagar 3.000, 4.000, 2.800 pesos con un salario. Era un tramo, porque claro, todavía tenía que llegar. Tenía que llegar a $80. Bueno, con un salario, me acuerdo, en ese momento estaba creo que 15.000 pesos el salario. Imagínate vos, de pagar 300 pesos, vos pasabas a pagar 3.000, 4.000, depende del lugar que te tocaba. Bueno, básicamente eso implicó que nos tuviéramos que presentar a la justicia. Convocamos a todos los sectores políticos, me acuerdo que estuvieron todos juntos para el cambio, los mismos algunos progenitores de esta idea estuvieron acá en la provincia, sentados a la mesa. Se le convocó, me acuerdo, al presidente en ese momento, Guillermo Aicheler, que arrancaba su gestión con los gerentes que son de la parte privada. Muchos no conocen eso. La gente piensa que la energía es público, en realidad es público-privado, donde el Estado tiene una acción más que lo privado. Y quienes representan una mesa son los gerentes. No son los vocales, no es el consejo, digamos. Bueno, la cuestión es que vienen toda la mesa y nos tenemos que presentar, porque el amparo lo habíamos realizado en la Defensoría del Pueblo, donde decíamos, era una medida cautelar, un freno, digamos, para decir, che, pará, vamos a acomodarlos tanto, acá los misioneros no podemos pasar a pagar 700 a 4.000 mangos, y era una locura, y pedimos, inclusive le habíamos pedido en su momento al gobernador, que estaba Hugo Pasalacqua, que no cobrara el valor, el VAT, valor agregado por distribución, que era el 15%. Se hace toda esa presentación, me acuerdo que Guillermo Aicheler llevó la moción, habló con el gobernador por 6 meses no cobró, no se bancó, digamos, de las rentas generales. La tarifa eléctrica está compuesta, la boleta que se va a pagar al fin de mes, que cualquier vecino va a pagar al fin de mes, tiene una parte que es el monto, esto que estamos hablando, que es lo que cobra, lo que es el valor del megavatio hora por el consumo. Claro, otra parte es el valor de distribución, que es lo que EMSA cobra por distribuir la energía. Pero tiene y después tiene impuestos, son 3 partes. La distribución tiene varias etapas en materia de energía. Después de la producción entra en red, porque es la verdad, no es que está almacenado en el depósito de que no. Se produce y entra en red. Y ahí lo que vos estás pagando, cuando vos pagás el transporte, lo que vos estás pagando, el transporte se hace a través de cable. Y cables y mantenimientos. Entonces, digamos, para que se entienda el vecino, a nivel nacional hay una distribuidora mayorista muy grande, se llama Camesa. Entonces, lo que hace es, Camesa organiza el sistema de distribución en el país y internacionalmente, porque también hay que contarle al vecino que la red de energía no es solamente Argentina, también cuando se cortó la Brasil, hace unos Paraguay, años, claro, se cortó en la región. Sí, en la región, bueno, pero eso la gente no sabe, porque la primera cualidad que tiene la energía es que no se puede almacenar. Es algo que en este momento, cuando vos prendés la luz, lo que vos estás haciendo es hacer de que se genere más energía. Eso es el sistema es permanente. Y la materia energética, la energía, la electricidad, que es la que realmente funciona, es una sumatoria de distintas formas de lograr la energía. Por fricción es la que se produce acá, en el río, digamos, donde hay una turbina, hay 7 creo que son, no me acuerdo cuánto, enormes turbinas que son unas dimensiones que creo que de mi altura, creo que son como 20 veces mi altura, y es una turbina grande que está girando a medida que el agua va cayendo y hace rotar y esa fricción a través de unos cables que todos conocemos, porque el mismo sistema es el motorcito que vos usás para un motorcito de un autito de juguete a un motor que produce, no sé, un HP, 2 HP de fuerza, y en definitiva eso produce mucho más HP. Y en definitiva, esto está girando y produce. El otro y el que más costo produce, y es lo que se usa para fijar el precio, es la quema de hidrocarburos, que siempre lo decimos, y que la matriz energética es mayoritaria.
Acá nosotros usamos el río Sí. como generadora de fricción para que esa fricción genere electricidad. Después está la quema de hidrocarburos para que ese mismo motor gire y también produzca energía. ¿Por qué se dice que la energía de hidráulica es la más limpia, la más segura y la más toda? Porque usa la fuerza del río para mover los motores. Ahora, cuando vos hablas de quema de hidrocarburos, vos necesitas quemar fuel oil o necesitas quemar, ¿cómo se llama?, combustible para hacer que ese motor funcione. Como esos motores cuando vos te vas... La gente por ahí no tiene idea, pero yo siempre le pongo el ejemplo. ¿Sabés cómo se genera energía? La más cara. ¿Viste que vos vas a comprar el motor que vos llevás al camping y le metés un manijazo y prende y está haciendo? Bueno, ahí está. Le metiste combustible. Claro. Solo que en un volumen grande. Le hago una consulta. Sí. Entonces, a ver, la energía que nosotros los misioneros nos llega, ¿no? Porque siempre escucho, bueno, se va para allá y después vuelve. Porque ingresan una matriz energética. Bueno, por eso, no Está es, interconectado. no es exclusivo, digamos, de Yacyretá. No necesariamente. No. O sea, nos puede llegar la energía De cualquier lado, de porque, cualquier lado. A ver, es un sistema interconectado, bien como él dice. Vamos a suponer, Yacyretá lo que hace es producir energía eléctrica y lo pone en la red. Sería... Que automáticamente esa De red... acuerdo, porque Camesa lo que hace, Claro. vos tenés por O un lado... sea, es similar a la coparticipación, entonces, ¿no? Va todo para Buenos Aires y de Buenos Aires te mandan Sí, en realidad no va a Buenos Aires. No va a Buenos Aires. No va a Buenos No, porque Aires. Camesa Claro. lo que hace, que como es un organismo público y vos tenés productores de energía que son privados, Sí. generadores de energía, que no necesariamente son públicos, muchos son privados, y estos generadores privados son empresas privadas que Que lo se que producen dedican. es energía. Entonces, Camesa lo que hace es, primero determina cuáles son los precios de las horas pico y las horas valle, y las horas promedio. De acuerdo a la demanda que hay, como es un sistema interconectado, Camesa lo que hace es pedir energía a un productor, a un generador, y enviar energía al que está solicitando más energía. Digamos, vos tenés que pensar que el mapa de la Argentina es una superficie dilatada, 1 millón de kilómetros cuadrados, y que hay un sistema interconectado que tiene que abarcar toda esa acción. Más allá de eso, son las regiones más densamente pobladas o más industrializadas las que son mayor consumidores de energía. Y no necesariamente estás hablando de Buenos Aires, porque uno de los grandes problemas, digamos, el gran problema en la Argentina, es la comprensión de que uno, como vos dijiste, uno se mira a Buenos Aires y le pregunta a Buenos Aires cómo uno es, y Buenos Aires te contesta como vos sos, entonces ahí vos decís, ok. Entonces, te van a hacer creer que Buenos Aires es la que mayormente necesita energía, y cuenca industrial, esto ya lo dije y lo volví a decir, cuenca industrial, hay una importante cuenca industrial, o sea, en la cual, que se da por el nivel de empleabilidad, por ejemplo, es lo que va desde Virasoro hasta prácticamente Oberá. Ahí vos tenés, ¿con qué ustedes piensan de que el proceso de la hierba esta que ustedes están tomando se hizo? Lleva energía. Todo. Y para secar la hierba, ¿qué necesita? ¿La seca al sol? No, bueno, hay Está bien, distintas Claudio. formas. Entonces, A ver, Claudio. hay La distintas formas. energía que se Sí. necesita este proceso industrial y que necesita emisiones es importantísima. Amén de todo ello, si uno ve los gráficos de consumo eléctrico, es impresionante cómo no solo aumentó el consumo eléctrico de nivel industrial, sino también el domiciliario, que fue una curva muchísimo más alta, porque uno puede ver ahora, por ejemplo, en cualquier casa de la ciudad de Posada, que tienen más de 2 aire equipos Sí. acondicionados. Eso metió mucha más demanda. Esa demanda, Camesa lo que hace es determinar a dónde necesitan más energía por esta decisión, que vos dijiste que la energía no se puede almacenar, porque aparte también fue una decisión, y alguna vez vamos a contar la historia de por qué tenemos esta corriente continua y no la alterna, porque esto es una decisión no técnica, sino que hubo la posibilidad de históricamente, de elegir otro tipo de formación de energía y de poder almacenarla, pero que se nota que económicamente no generaba ningún incentivo. Por eso tenemos esta energía que es continua y en la cual Claro, que- Camesa tiene que estar diciendo, bueno, pero yo no puedo almacenar para cuando necesito más. Entonces, cuando yo tengo un pico de consumo de acá, le tengo que a algún generador, le tengo que pedir que produzca más. O, ¿cómo puede ser eso?
o que Chocón Cerro Colorado levante su presa para que turbine más agua y con eso producir más, o lo haga Yacyretá, claro. O que eventualmente, por ejemplo, no sé, los generadores de energía eléctrica que quemen gas, porque básicamente la matriz energética argentina es gas, y hay una interconexión también regional, porque el gas, en un momento la Argentina hacía un pasamanos que importaba gas de Bolivia para generar eléctrica, y el gas que producía la Argentina se lo mandaba a Chile, porque como no hay relaciones diplomáticas entre Chile y Bolivia, entonces nosotros hacíamos como de pasamanos. Lo que producíamos nosotros, que tendría que ser para nuestra industria, se lo pasábamos a los chilenos y traíamos a los bolivianos. No cambió eso, Claudio. Sigue siendo así, inclusive ahí hay un desfasaje económico muy importante en cuanto al costo del millón de BTU. Digamos que esos costos estaban manejados por precios internacionales, claro. Y lo que se hizo, que es una de las políticas que le critican fuertemente al kirchnerismo, es subsidiar. Pero a nosotros Bolivia nos cobra más caro lo que nosotros le estamos vendiendo a Chile. A Chile, digamos, y estamos... Ojo que esto es una discusión que está sobre la mesa en este momento a nivel nacional. Nosotros pagamos el millón de BTU mucho más caro que lo que nosotros recibimos del otro lado. Y los mismos chilenos están diciendo de que es un chiste. Porque muy retrasados, claro, digamos, por el cambio. Sí. Entonces, bueno, pero para no perderlo el hilo de la charla, porque a mí me gusta, hoy estoy relajado, por eso le dejo que usted pueda historizar un poco, pero que básicamente no nos perdamos el hilo. Nosotros llegamos a esta discusión porque queríamos decir que en el 2019 esta situación que genera la energía en este país y en cualquier país del mundo, obviamente son como los pilares donde un Estado se organiza. O sea, no hay posibilidad de que vos te organices en torno a la problemática social. Vos te organizás tu Estado en torno justamente a los recursos y al recurso primario esencial es la energía, cómo producir energía para poder vivir. En la época primitiva, para hablarlo de la época donde el hombre andaba por la sabana, la primera energía que logró producir, además del consumo de fruta silvestre o hoja o lo que sea, y la caza, era el fuego, como primera herramienta de energía que le permitía cambiarlo corporalmente. Y hoy ese mismo fuego podríamos decir que no deja de ser la energía eléctrica, para mover la industria, para mover la salud, para mover la educación, para mover los alimentos, o sea que todo está vinculado. ¿Qué pasa con la decisión política que lleva adelante en ese momento Macri? Para que ponerle ese, sí le voy a poner el nombre como corresponde. Fue de que la energía debería ser en función al valor del dólar. Había que la Argentina dejar de subsidiar, o sea, poner el valor faltante y sostener bajo. Una forma política y social, técnicamente hablando, de ese recurso económico que junta el Estado por impuestos o lo que sea destinado con un buen fin. Que fue las políticas de Estado que vino de ese, el Estado benefactor, digamos, el Estado que beneficia al pueblo. Claro, porque hoy se tiende a darle un guadañazo. Entonces, que después vamos a entrar, pero que no quiero perderme ahora para hacer el hilo histórico, quiero explicar por qué nosotros hemos conformado esta asociación. Básicamente nos presentamos, y yo voy como defensor del pueblo. Esta historia, como dice que alguna vez la vamos a contar, vamos a empezar a contarla, porque es bueno que el posadeño y el misionero sepa. En ese momento preparamos la documentación y el problema que teníamos, que la barrera que nos encontramos era que el defensor del pueblo solamente en este caso podía presentarse pero a nivel local. O sea que yo podía litigar y puedo litigar directamente contra el Estado municipal o provincial en algunas cuestiones a nivel nacional, pero no de esta característica. ¿Qué hacemos nosotros? Porque el mismo artículo de la Constitución que nosotros hoy ponemos en tela de juicio a través de esta asociación, taxativamente dice que, además del defensor del pueblo, las asociaciones civiles sin fines de lucro pueden litigar. Y acá viene lo que estaba explicando hace un rato, antes el doctor Quevedo, cuando estaba diciendo básicamente que desde la asociación nosotros teníamos, frente a un ministerio público, una asociación, tenía más facultades que el defensor del pueblo. Y de hecho fue así.
De hecho fue así, porque la justicia federal nos permitió a nosotros poder entrar a discutir, porque la legitimación, cuando se habla de legitimación, es la posibilidad de poder sentarte a discutir. No te están dando la razón, pero por lo menos te pueden escuchar. Nos sentamos a esa mesa porque veníamos de la mano de una asociación civil, si no nos hubiesen dicho, miren, usted es un defensor local, dedíquese a temas locales, fíjese en la poda de los árboles, porque este tema de alta política no es para un defensor local. Después nos sacaron. Después nos sacaron como chicharra de un ala, nos hicieron pagar cota, todo. Pero fue al año. Fue al año. Pero en ese momento... La batalla, o al ring por lo menos no pudimos subir. Nos subimos al ring, cosa que declamaba, y esto también hay que contarle a los misioneros, porque los misioneros, yo siendo parte hoy de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, jamás la asociación se presentó en un debate, como dice Quevedo, con el Estado Nacional. La única, digamos, el único organismo, en este caso Defensoría del Pueblo, que se enfrentó contra el gobierno nacional fue la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Posadas. Y eso quedó escrito y va a quedar escrito en la historia. Pero dentro de unos años quizás van a buscar antecedentes y decía, mirá, acá hay un loco que se llama Alberto Penayo con todo su equipo, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Posadas, se presentó al debate y le dieron lugar. Ahora, ahí viene, ¿por qué le dieron lugar? Porque no fue porque yo era defensor del pueblo, seamos sinceros y contémosle al público, sino porque había una asociación civil sin fines de lucro que se llamaba Consumi, que ya falleció su titular, que era Coco Gutiérrez. Entonces, claro, el único problema que tuvimos después con la asociación, que estaba... El pequeño gran detalle. Sí, estaba en los papelitos, digamos, incompleto. Faltaba algunas, ¿cómo te puedo decir? Rendiciones de cuenta, que son detalles, porque de última son detalles esos, pero que a los fines de la justicia, bueno, esos detalles son casi como prácticamente la puerta de salida, claro, que uno tiene que tener en cuenta. A la existencia de la persona jurídica, bueno, pero, porque claro, la asociación es una persona jurídica, entonces que tiene un claro, número de matrícula que es su DNI y que, digamos, respira y todo a través de estas rendiciones, balance, claro, y todo eso. Está bien, perfecto, pero por ejemplo vuelvo al tema práctico. Y esto, lo que nosotros vemos, la creación de la asociación, que es lo que nos motiva, es justamente, no porque estudiamos allá en el Topoy Uranos del mundo de la idea de Platón y bajamos, no. Vimos en la práctica diaria la fuerza que puede tener una asociación respecto a veces de un defensor del pueblo o a veces del afectado directo, porque volviendo por el lado del ejemplo, un afectado directo, nosotros tuvimos varias entrevistas con un vecino de la ciudad de Posadas que tenía una propiedad y esa propiedad tenía un arroyo y por ese arroyo pasaba líquido, o sea, pasaba líquidos cloacales, aguas servidas sin tratamiento, y estaba cansado de ir a pedirle a todos los organismos municipales que pudieran tener competencia en eso, y no sabía hacer. Y esta persona era abogado, y siendo abogado sabía que no podía ir solo porque tenía miedo de las costas judiciales y un montón de cosas. Imagínate el nivel que si un abogado no se anima a meter un amparo ambiental en contra de esto, ¿cómo un afectado, un vecino cualquiera va a ir a consultar a un abogado? Hago una consulta. En este sentido, si en vez de haber ido el defensor del pueblo de la ciudad de Posadas, si tuviéramos, ¿no?, el defensor del pueblo de la nación, ¿hubiera ocurrido lo mismo? No, ahí es diferente. Ahí es diferente, porque ahí le van a tener que decir algo. Claro. Ahí le van a tener que inventar los tribunales algún argumento como para decir, no, está bien, que se liberalicen todas las tarifas, el que no pueda pagar, que no consuma. En ese caso la respuesta es directa. O sea, directamente, eso va ahí en la Corte, ¿cómo sería? El Superior Tribunal de Justicia, y de alguna manera ellos le van a responder, le van a decir sí, tiene razón, no tiene razón, pero le van a responder al defensor del pueblo. Al defensor del pueblo de la nación. Pero lo interesante es lo que nosotros vimos ahí, Patricia, que hoy, que eso nos permitió, de que una asociación civil sin fines de lucro tiene potestad, vamos a suponer, porque el otro tema era qué pasaba con el resto de la provincia de Misiones. Bueno, el camino fue la asociación, porque entraron todos, porque yo solamente estaba en representación de Posadas, y eso fue lo que nunca contamos, digamos, o por lo menos nunca se vio.
Pero el defensor tenía solamente esa cuestión. Por eso, para mí vino el guadañazo un año después, cuando sacan la resolución. Primero resolvieron lo general, digamos. Claro. Le cuestionaron la asociación, qué sé yo, pero se avanzó, se frenó, se discutió, y bueno, pero ahí estaba la provincia metida. ¿Sabe a través de qué? De la asociación civil sin fines de lucro, que se llama Consumis. Hoy, en función a lo que vimos ahí, digamos que era más poderoso Pero que el defensor del fíjate pueblo. vos que hay una situación que actualmente a muchos vecinos de la ciudad de Posadas lo está complicando, que son el caso de los créditos hipotecarios y prendarios tomados con UVA, con la modalidad UVA. La situación de la que se ven tener un crédito que esté indexado al SER, y el SER está indexado a la inflación, o sea, es un crédito indexado, te aumenta la inflación, te aumenta el índice de inflación y te aumenta el crédito hipotecario que te pagar. Tu casa te va a quedar en la calle, y ni siquiera quedándote en la calle te vas a sacar la deuda, porque el crédito UVA implica un crédito personal. es un crédito personal. Sí, sí, sí. Por más que vos ejecutes el bien, si Es no sobre cubrís ese- la deuda, Es sobre tu ingreso. es sobre tu ingreso. Entonces vos tenés un cepo sobre tu ingreso, y ni este gobierno y nadie todavía ha podido dar una solución definitiva. No. El gobierno provincial, por ejemplo, pudo sacar, instrumentó alguna Una cuestión, una apoyatura, apoyatura, sí, sí. pero el core del problema, ese contrato todavía no ha sido tumbado en los tribunales. Y no lo van a poder hacer. Y no lo van a fácilmente poder hacer porque hay diversas barreras, porque también esto, yo creo que hay una ingeniería como para evitar justamente, no impedir, pero sí dificultar que haya una posibilidad de una decisión judicial. Y Lo que vemos pasa es que lo que hay que entender, cuando la gente habla de créditos UVA, ¿qué significa crédito UVA? Estamos hablando de unidad de valor de actualización. Eso es lo que estamos hablando. O sea, ¿cómo vos actualizás la deuda? Lo hemos tenido, debate que hemos tenido en la Defensoría del Pueblo, no un millón de veces con respecto a los procesos que venimos llevando, donde el privado accede a un programa que es la resolución 210 que lleva adelante, ¿cómo es que se llama? El IPRODA, que inclusive judicialmente hay algunos casos donde nosotros no nos podemos poner de acuerdo, porque ellos dicen, bueno, nosotros queremos la actualización, si no es UVA, que sea el dólar. Bueno, pará, flaco, es casi peor o lo mismo, o lo sabemos, porque el crédito UVA es permanente y constante. Es Vos una le debés- actualización. vos le es- debes créditos, le debes Claro. uvas al banco. ¿no? Bueno, pero eso es lo que yo digo, que son unidades de valor de actualización. Esto es lo que hay que entender, son unidades desprendidas, por eso es lo que dice Quevedo. Son unidades que van actualizándose mes a mes. No es que se actualiza por el índice, por el IPEC, digamos, ni No. es específico, tiene su propio mecanismo de incremento, porque son porcentajes que se van actualizando, no importa lo que pase en la economía. Entonces, te imaginas que nosotros estamos pegados al dólar encima, entonces es como que el UVA va teniendo una doble inflación permanentemente, una doble actualización. La verdad que la inflación, a ver cómo lo puedo asimilar, porque no solamente tenemos este problema, sino también viene atado a las deudas que ha generado el Estado, que también está atado a este índice de inflación, ¿no? O sea, que es un monstruo que nos está devorando y devorando. Justo estábamos ahí riéndonos en un grupo de colegas que decían, bueno, che, y si nos juntamos a comer un asado, y decían, no podemos hacer ni un asado de verdura, porque la verdura está súper cara también, ¿no? Entonces, fíjate vos que es un monstruo que nos está comiendo diariamente. Y obviamente por ahí no son los índices allá de Alfonsín, pero semana a semana. No es lo de Alfonsín, pero casi. Claro, ¿viste? Entonces, no solamente afecta a este punto de las muchísimas familias que hoy, algunos seguramente ya ha perdido su hogar y tiene sobre su cabeza y no está pudiendo salir, sino que la inflación está haciendo estrago en todo sentido, ¿no? Bueno.
Y qué importante poner a conocimiento del vecino, de la vecina que cuenta con esta herramienta. Una gran herramienta que hemos creado, que hemos logrado jurídicamente sortear. Ahora se está por hacer el primer balance. Yo le dije a la contadora Silvia Lefrance, que es la que está a cargo de la parte administrativa, por decirlo, presentar todos los papelitos. O sea, para ir haciendo el balance, la inscripción como corresponde. Vamos a hacer un trabajo eficiente, digamos, para el vecino de la ciudad de Posada, de la provincia de Misiones, pues esto también es bueno decirlo. ¿Me entiendes? Nosotros, a partir de hoy, porque vamos a iniciar con una serie de talleres que van a hacer en el Centro de Apoyo de Intervención, o de intersección, estamos definiendo bien el punto de alcance que vamos a tener en toda la provincia de Misiones. Vamos a charlar vamos a buscar la apoyatura de otros organismos del Estado para obviamente capacitar al vecino en cuanto a sus derechos. No solamente con respecto a lo que está vinculado y esto también hay que decirlo, a lo que esté vinculado a consumos específicos, sino que básicamente tiene que ver con todos los derechos constitucionales que tenemos la Constitución Nacional, valga la redundancia. O sea, vamos a seguir discutiendo, vamos a poder seguir discutiendo la cuestión de regularización dominial, vamos a poder seguir discutiendo un montón de cuestiones desde la asociación civil sin fines de lucro, que entendemos claramente que ese es el fin, no tiene lucro. Entonces sí, de prestarle un buen servicio al vecino de Posadas y de Misiones en general. Yo creo que un poco para cerrar este diálogo, porque después seguro lo van a seguir discutiendo tanto Patricia como la doctora Levinsky, quizás sobre ese tema y ampliando en otros temas. Lo que nosotros decíamos al principio, el valor que tiene la asociación civil. Por eso me quería ponerlo hoy sobre la mesa, para que sepan, aparte de los vecinos, que está la Defensoría del Pueblo, pero que también existe una asociación civil, y es la única, que también hay que decirlo, la única a nivel provincial, y no sé si nacional, que tiene como objetivo la defensa de los derechos y las garantías constitucionales, que es el artículo 43 de la Constitución Nacional. O sea, a ver, nos ponemos en ese contexto para poder adquirir esa potestad, para que de alguna manera podamos siempre darle una asistencia al vecino de la ciudad de Posada con respecto a qué y no se debe hacer desde el Estado. O sea, cuando el Estado, por acción u omisión, vulnera los derechos, o aún más los derechos de los vecinos de la ciudad de Posada y de Misiones. Eso es lo importante. Bueno, resulta de que nosotros, en ese momento, como ejemplo, estábamos poniendo sobre la mesa, en el 2019, nos presentamos con esa asociación. Y lo que sucede fue fundamental para darnos cuenta de dónde estamos para hoy. ¿O me equivoco, Claudio? Sí, yo creo que, vuelvo a repetir con lo que comenzamos, digamos, la creación de la asociación civil es por la práctica nuestra que hemos tenido en la Defensoría, que hemos visto los límites a veces que tiene el defensor del pueblo, la institución del defensor del pueblo, pero por parte de los tribunales, para poder representar los derechos colectivos de las personas. Y la deferencia que tienen a veces hacia las asociaciones civiles, a las que sí le hacen lugar a los planteos que una asociación civil, hay miles de fallos, en la cual una asociación civil sí puede llegar a plantear y defender de manera mejor, mucho más perfecta, los intereses colectivos. Pero los derechos colectivos existen porque es una necesidad que el mismo progreso social ha llevado, en que no se pueden pensar los derechos solamente individuales de cada persona, sino también, como te dije, hay derechos colectivos que hacen a tu rol como usuario, como consumidor, como persona que vive en un entorno ambiental que puede estar muchas veces amenazado o directamente degradado. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, este año hemos hecho un trabajo de campo en lo que son ese sector, ese borde, digamos, del arroyo Saimán, de la desembocadura del Saimán, donde vivirán 70 familias. Esas 70 familias viven en un ambiente degradado. ¿Cómo que 70 familias? No. Bueno, estamos hablando de... Bueno, el número que sea, pero son 300, 500. No, aunque sean 10 personas, esas personas están viviendo en un ambiente, digamos. Y cuando más gente tengas ahí, peor todavía, porque va a ser muchísimo más degradado. Estamos hablando de personas que están tomando agua de una vertiente que está debajo de una usina eléctrica. Sí, sí. Bueno, vamos a un pequeño corte y seguimos con la
los saberes del pueblo, hechos y acontecimientos del pasado que impactan en el presente y configuran el futuro. Ahora con el segundo bloque seguimos con la discusión, solo que hoy queda Patricia con la doctora Carla Livisky, van a ampliar en este tema y en otros que por ahí también hay que ir actualizando la información. Nos vemos el día lunes. Nos vemos el lunes con la voz del defensor. La voz del defensor. Bueno, que tenga buen fin de semana a toda la audiencia. Le mando un saludo enorme, como siempre digo, al Adrián Chávez. Adrián Chávez y toda su audiencia. Toda su audiencia. Bueno, ya volvemos en un ratito.